pues esta primera parte, que es como una breve introducción al diseño de información, ¿nos podemos poner ahí que se vean todos? ¿No? Sí, es que como está en la presentación, solo se ven ahorita. Ok, va. Y me gustaría, si se puede y si la tecnología nos lo permite, que tratemos de que sea un poquito más colaborativa y didáctica, porque quiero que analicemos algunos gráficos y que ustedes tengan la oportunidad de opinar sobre ellos. Entonces, vamos a empezar con esta primera introducción a qué es el diseño de información. Bueno, en el primer bloque, como lo mandó Quetzali, es una breve introducción al diseño de información. Entonces, ¿qué es el diseño de información? ¿Alguno de ustedes sabe qué es el diseño de información? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿A qué se parece? Pues es cuando empiezas a imaginarte cómo vas a presentar la información, o sea, en un entramado de mucha información, creo que es ir pensando como los mapas y las rutas, como muy visualmente, cómo ver esa información. Ok, ¿qué más? ¿Alguien tiene otra postura respecto al diseño de información? Yo creo que es como presentar la información que tienes de una forma que sea amigable para el usuario y que se pueda navegar, o sea, que no sea tan pesado. Ok, ¿alguien más? Bueno, pues las dos tienen razón, pero no solamente es eso. El diseño de información, si lo queremos sintetizar, yo tendría que decir que es ordenar información. Obviamente la parte de representarla es importante, pero lo primero que hay que hacer es ordenarla. Después hay que agruparla, porque hay veces que tenemos muchísima información y cada una de esa información tiene distintas categorías, entonces también tenemos que poderla agrupar. Y después tenemos también que decidir qué información es más importante que otra, porque en general pensamos que toda nuestra información es importante, ¿no? Cuando escribimos notas o cuando las representamos, y a veces cuesta trabajo decidir qué importa más que qué. Y es muy importante en diseño de información tener la capacidad de jerarquizar. Y no es decir que la información que está hasta abajo, digamos, en la escala, no es importante, pero hay que tener muy claro qué es lo primero que tenemos que mostrar y qué es lo último que tenemos que mostrar. Y luego viene una parte, por supuesto, de análisis, y finalmente, que es lo que comentaban las dos, es la parte de visualizar. Pero no podemos empezar a visualizar si no hemos ordenado, agrupado, jerarquizado y analizado la información. Cuando alguien hace una visualización de datos o hace algún artefacto de diseño de información, tiene que entender perfectamente el tema que está mostrando, porque si no lo entiende perfectamente, es imposible sintetizarlo y representarlo. Quiero que hagamos un ejercicio de análisis con un gráfico que les voy a mostrar ahora, un gráfico muy tradicional que cualquiera de ustedes ha visto desde Excel. ¿Qué opinan de este gráfico? ¿Qué tan legible es? ¿Alguien me quiere comentar? Es horrible, no se entiende nada. Ok, primera cosa, tratemos de no utilizar palabras como horrible o bonito, porque en realidad eso no es relevante en este caso. Vamos a tratar de utilizar palabras que no generen juicios de valor. Okay. ¿Por qué piensas que es horrible y no se entiende nada? Porque no veo, o sea, porque para empezar creo que no está cerca el nombre, el color con la proporción, entonces no me transmite nada, o sea, es como un pastel grande que está dividido en muchas partes, pero no sé qué significan esas partes, porque en el momento en el que voy a buscar el color, pues ya me perdí. Exacto. Esa es una muy buena apreciación, porque esto sucede en muchos casos, ¿no? Que ponemos un gráfico con una leyenda enorme, y si la leyenda no está cerca del gráfico o los colores son demasiados, es muy difícil relacionar la leyenda con el contenido del gráfico. ¿Cuántas veces no hemos visto gráficos así en nuestra vida? Y cuántas veces incluso no los hemos hecho y no nos hemos parado a reflexionar si realmente están funcionando, ¿no? Otro problema grave de este gráfico es el asunto de las proporciones. En general, un gráfico de pastel es difícil que funcione bien, o sea, tiene que tener de entrada muy pocas variables, ¿no? Este tiene muchísimas. Si yo les pregunto, díganme rápidamente cuál es la tercera categoría con más proporción,
cuesta trabajo definir si es el rojo, el azul intermedio o el verde, o sea, no es muy rápido de entender. Entonces, lo que digo es, esto parte de una base de datos y nosotros podemos decidir si representarlo con un gráfico de pastel o representarlo con otro tipo de herramientas. En este caso, ¿qué sucede si estos mismos datos los pasamos a un gráfico de barras? Mejor. ¿Qué opinan? ¿Creen que es mejor, que es peor, que es más entendible, que es más legible? Es un poco mejor, se entiende más Ajá. la información y es un poco más legible. Ok. Aunque las letras, no sé si es por la diapositiva, pero las letras siguen siendo un poco pequeñas. Sí, lo de la tipografía ahorita está complicado por la pantalla, pero sí, efectivamente está un poco más ordenado, ¿no? Y digamos Aunque yo que de esto- hecho, Dígame. perdón, yo quería decir que aunque a mí de hecho no me molestaba tanto el primer gráfico, Ok. como insumo propio, Ujú. me parece muy bueno. ¿El primero? El primero, como insumo propio, como un primer trabajo para ordenarnos a nosotros, Ajá. no como un insumo de entrega. Ok, final. es importante eso que mencionas porque obviamente, y eso lo vamos a ver más adelante cuando les muestre el trabajo que hice en la estafa maestra, obviamente hay toda una parte del diseño de información que tiene que ver con el proceso de la investigación periodística, ¿no? No necesariamente todo lo que haces lo muestras, lo cual no está muy bien, está bien que lo hayas mencionado desde ahora. Sin embargo, aunque sea una herramienta para ti, tiene que ser una herramienta útil, ¿no? Entonces, no es un asunto de que te guste más o menos un tipo de gráfico, ¿no? O prefieras uno u otro, sino que hay unos que funcionan mejor que otros, que son más útiles que otros. La diferencia entre este primero y este es que este lo puedes leer muchísimo más rápido. Si yo les pregunto aquí cuál es el segundo, la segunda categoría, pueden ver que es, el mouse se ve en la, sí, pueden ver que es esta, ¿no? Por ejemplo, muchísimo más rápido que si yo les pregunto acá. Entonces, el utilizar este tipo de representaciones, aunque sea para el proceso de investigación, pues es bueno poder detectar cuáles funcionan mejor. Y ahora pensemos, ¿qué pasa si a este mismo gráfico lo ordenamos de mayor a menor? ¿No? ¿Ven cómo una base de datos con exactamente la misma información te puede dar información muchísimo más clara con unos muy pequeños ajustes que ustedes mismos pueden hacer desde un programa como Excel, por ejemplo? Y además de eso, o sea, fíjense cómo en el anterior teníamos un título que es el título, digamos, original que viene en una base de datos, ¿no? Inversión registrada por rubro, año 2016, Tequila Veracruz. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Ese es el título, digamos, original que venía en la base de datos. Y nosotros también podemos editorializar un poco el título y poner Tequila Veracruz, donde más se invierte es en vivienda. ¿Y eso qué hace? Que inmediatamente sepas que la línea de hasta arriba es vivienda. Entonces ya le estás dando una pista al lector de que donde más invierte es en vivienda, y obviamente si después quiere ver en qué otros lugares es donde más invierte, ya puede ir desglosado hasta abajo, ¿no? Entonces, hacer este tipo de cambios muy pequeños, ¿no? Pasar de que tiene un título mucho más complicado de entender, digamos, de primera mano, y después a pues ayuda el orden y ayuda el título. Entonces, ese tipo de detalles que parecen triviales de pronto nos ayuda a poder tener gráficos que nos sirvan en el proceso y finalmente en la representación. Y luego también lo que podemos hacer es compararlo con otras bases de datos. En este caso, el dato que estábamos viendo antes era solo de 2016, y si nosotros investigamos un poco más y vemos cómo estaba en los años anteriores, podemos decir cosas como aumenta la inversión en vivienda en Tequila Veracruz, ¿no? Y vemos cómo aumentó con los años. Entonces, un poco la reflexión de esta última diapositiva es que aunque tengan una sola base de datos en algún punto o una sola fuente de información, a veces si la cruzan con otra, les da otro panorama distinto o complementario. Ahora, quiero que analicemos algunos gráficos que hemos visto publicados en algunas partes y veamos qué tan útiles son. ¿Qué opinan de este? ¿Qué me quiere decir algo sobre este gráfico? ¿Qué nos dice este gráfico?
Ay, no los escucho, creo que alguien está hablando. No hay separación entre muertos y militares. Exacto. Y el O sea, color, el color también juega o sea, es importante, ¿no? Pues rojo asimila a la muerte, ¿no? O pues ya de por sí sangre. Entonces ok. también creo que juega un papel importante el color. O sea, ¿tú dirías que es positivo que hayan puesto el color rojo? A mí, por el contrario, me parece que precisamente como el color es importante, es agresivo, pues, tener ese color en toda la gráfica. Y Sí, precisamente no se diferencia. yo entre- siento que cuando salió tanto rojo me choqueó así como, wow, no. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo creo que también hace falta un poco más de información. Bueno, en verdad falta mucha información por lo que comentaron antes de que no se dice qué son militares y cuáles son los muertos. También el título no revela mucho y coincido con que el color rojo es muy shock. Ok. Norma comenta acá en el chat que ella no comprende cuáles son los agresores muertos y cuáles son los militares. Pues sí, o sea, precisamente desde mi punto de vista, el mayor fallo que tiene este gráfico es precisamente ese, ¿no? En el título te da, ¿no? A versus B, ¿no? Agresores muertos versus militares muertos, te da dos categorías y cuando vas al gráfico solo estás viendo una categoría. O sea, yo no sé ahí si estoy viendo agresores muertos o militares muertos o la suma de agresores más militares, ¿no? Entonces, más allá en este caso del color, que el color lo podemos platicar más adelante, simplemente no hay ninguna relación entre el título y el gráfico, ¿no? Y este es un gráfico, digamos, relativamente simple de hacer, y este lo pueden hacer con cualquier tipo de herramienta que se les ocurra. El problema es que, o sea, lo que me gustaría que saquemos un poco de esta sesión es que tengamos la capacidad de analizar qué gráficos funcionan y cuáles no, y tener herramientas para distinguirlo, ¿no? Ahora vamos a ver a este. Gasto en comunicación social y publicidad oficial del gobierno federal. ¿Qué opinan de este gráfico? Hay demasiados. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Apretado. Hay demasiada información muy apretada que no te deja, o sea, igual puedes hacer un esfuerzo y entenderla, pero creo que hay demasiada información y como está tan amontonada, no la siento cómoda para leerla. Ok. Igual, ¿Alguien yo más quiere igual, comentar? yo igual creo que está muy saturado y además que los colores, ¿no? Son muchos y no se entiende muy bien categorías y demás. Ok. No es algo que dé mucha información. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien tiene? Yo quiero decir algo que creo que el problema no es tanto la cantidad de información, sino que si ya estás poniendo los números abajo, no hace falta la comparación de la columna del 0 al 9000 y que quizá esos números pudieran salir de esos espacios para que fuera más cómoda la vista. Ok, muy bien. A ¿Algo mí me más? parece a mí me parece muy poco funcional Ajá. por el hecho que los números están, lo siento, muy separados del gráfico, Ujú, o sea, muy separados de las barras, ujú. en el sentido que no están como alineados. Y las barras tampoco, no sé si están asociadas la primera barra con el primer año y la última con el último año. Ujú. Y por lo tanto, no sé si es por el orden por el que están, es a raíz consecuente al nivel de años o simplemente está desordenado entre ellos. Ok. ¿Alguien más quiere comentar sobre este? Sí, yo quería decir que A ver, les voy a poner en el chat yo y les voy dando la palabra y voy yo también. Ya, de acuerdo. A ver, Alba, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo quería comentar que está como ordenado por años, en la sucesión de años, y no te das cuenta al final cuál es el año en que se gastó más en publicidad. No, por ejemplo, entre el 2001 y el 2002 hay como muy poquita diferencia. Además que la paleta de colores es como entre rojos, amarillos o celestes y te terminas como confundiendo y todo está muy saturado. Ujú. Ok. Muy bien. Yamlek. Ok, yo creo que es todo lo contrario al gráfico que acabamos de ver. Tiene demasiada información, es increíblemente chocante porque hay demasiados colores que uno, o sea, el ojo humano no sabe dónde comenzar a ver porque hay
pues como digo, demasiada información, está un poco desordenado, entonces creo que no es como el más indicado para dar información porque creo que confundiría más a la gente y porque me confundía a mí un poco. Ok. Dayana. Sí, yo creo que siempre el propósito de las gráficas es que se entiendan en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, yo creo que al poner tanta información, pues evita que el lector lo entienda rápido. Se va a demorar una eternidad tratando de ver y de conectar los colores con las gráficas. Yo creo que eso. La primera funcionalidad es ser práctico. Sí, pues la verdad es que pues, todos tienen razón en eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, podemos hacer varias cosas. Podemos eliminar información, lo que comentaba alguna de ustedes, ¿no? Tenemos la misma información en la barra, en uno de los ejes, y tenemos el dato específico en las barras. Pero más allá de eso, o sea, lo que quería mostrarles en esta es precisamente el tema del color. ¿De qué nos sirve poner, no sé cuántos colores, más de, no sé, 15 colores distintos de barras en un gráfico? Cuando la barra, o sea, el color no te está diciendo absolutamente nada, y todo significa en un gráfico de este tipo, ¿no? Entonces, la diferencia entre la barra azul y la barra amarilla es solamente un asunto de altura, pero si la altura ya la está marcando la barra, ¿por qué necesitamos ponerle otro color, no? Entonces, en este caso, y obviamente también el mismo problema que teníamos en el gráfico de pastel, que los colores de la leyenda cuesta trabajo relacionarlos con los colores de las barras. Entonces, este mismo gráfico, utilizando un solo color y poniendo los números de los años abajo de las barras, sería un gráfico mucho más legible. A ver, ¿qué opinamos de este? Aquí que tenemos gente de Centroamérica. Yo, A ver, Tatiana. a mí se me complica un poco porque, uno, no sé de dónde salen los datos, las cifras. Ajá. O sea, yo veo eso y lo primero que voy a pensar es de dónde están saliendo las cifras. Entonces me genera un poco de duda. ¿Pero te refieres a la fuente o a qué te refieres? Ah, ok. Claro, pero está abajo. Sí, abajo viene, ya sé que no se lee mucho, pero bueno, abajo está toda, digamos, la información del origen de los datos. Y quizás sea muchísimo mejor si se hace por medio de un gráfico. Se transmite la información por medio de un gráfico y no tan lineal. Ok. ¿Alguien más tiene un comentario sobre este? Yo no entiendo si es 22% más, menos, o sea, la comparación que hay es como 13%, pero ¿13% qué? Exacto. Exactamente, eso iba a decir yo, 22.9, de que además hay demasiados números que te dificultan entenderlo y el título está como olvidado y el contenido está tan grande y esa maleta ocupa demasiado espacio que nada me dice nada. Ok. Pues sí, efectivamente, o sea, lo que sucede mucho con este gráfico es, de entrada, la primera palabra del título es flujo. Y ninguna parte te está mostrando un flujo. O sea, no hay, el flujo te tiene que mostrar al menos de un punto A a un punto B algo, ¿no? Y no hay ningún flujo en ninguna parte. Después, de mujeres centroamericanas, ¿ok? Transmigrantes por México. Luego sucede lo que dice, ¿no? O sea, hay una serie de números, pero no sabemos el 22.9% de qué, en comparación con hombres, en comparación con mujeres el año anterior. No hay ningún tipo de información que aterrice esos porcentajes. Y luego, efectivamente, lo que comentaron, esta maleta, pues, nos da algo, nos provee de información importante o información complementaria que nos ayude a entender mejor el fenómeno o que nos dé alguna idea de alguna persona que esté en esas circunstancias. En realidad no, entonces es un elemento, digamos, ilustrativo, pero que tampoco o sea, si fuera, por ejemplo, una foto de una mujer centroamericana cruzando por México, tendría una razón de ser, o sea, te puede dar un contexto de cómo es, ¿no?, de alguna persona que esté pasando, pero esa imagen en realidad no aporta nada al gráfico y lo que hace es efectivamente, pues, ocupar espacio. A ver, ahora otro grafiquito. ¿Qué opinamos de este? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Puede decirlo? Siento que hay muchas barras, muchos porcentajes y no sé por dónde empezar, si por la derecha, por la izquierda. Ok. Yo tampoco. Yo solo voy a decir que no entiendo nada.
Ok. Yo no entiendo nada ni quiero entender nada de eso. Porque... Eso también es importante, ¿eh? Si ni siquiera hay una voluntad mínima de leer un poquito más y entender más, ya perdimos a nuestros lectores, ¿no? Efectivamente, me parece que este gráfico al final es saturación, ¿no? No sé si depende de las pantallas que tengan, alcanzan a ver también que hay como un fondo, ¿no? El clásico como marca de agua, que en realidad, digo, yo sé que es parte como de la identidad de esta encuesta, pero podemos utilizar la identidad de otra manera y no poniendo un fondo que satura de información y gráfico por sí mismo. Entonces, un poco lo que les comentaba hace rato, el título del gráfico es: a continuación le mencionaré una serie de instituciones y organizaciones. ¿Podría decirme qué tanta confianza le inspira a cada una de ellas? ¿No? O sea, es un título que en realidad no... yo sé que es la pregunta tal cual de la encuesta. Y aquí regreso a la primera parte en la que les decía que hay que jerarquizar la información. Obviamente, si queremos saber la pregunta exacta que un encuestador le hizo a una serie de personas, es importante tener la pregunta exacta, pero eso no es lo más importante en el gráfico, no es el título del gráfico. Esa pregunta puede ir abajo al pie en chiquito, ¿no? Porque para que la gente lo pueda leer, pero no necesariamente tiene que ser lo que viene hasta arriba que te va a dar a entender lo que sucede debajo. A ver, otra de migración. Lo siento, es que yo trabajé mucho el tema de migración y tengo muchos gráficos de estos. ¿Qué opinamos de este? Mujeres migrantes en Estados Unidos 2010-2011. Yo siento que si me vas a mostrar porcentajes, habría que marcar cuál es el más grande, resaltar de alguna forma, jerarquizar, del más grande al más pequeño, y aquí todos son exactamente iguales y no sé a dónde mirar a saber cuál es la cantidad mayor. ¿Alguien más? No sé si tenga que ver, pero si estamos hablando de mujeres, porque tenemos siluetas de varones. Yo también me lo pregunté eso, ¿eh? Claro que tiene que ver, sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo creo que se repite el problema de los colores, o sea, hay varios colores que no sé qué quieren decir. Ok. Repetición de colores, ¿qué más? ¿Yamlek? Yo creo que es un poco confuso el título porque yo entiendo que se está tratando sobre las mujeres latinoamericanas, centroamericanas y mexicanas, pero no es específico. Entonces yo me pregunté como, ok, están hablando de centroamericanas, pero incluyen a México y no incluyen ni a Panamá ni a Costa Rica, pero tampoco no especifican que es de Centroamérica, entonces hay un montón de otros países que probablemente también tienen más flujo de migraciones. Entonces eso me pareció muy confuso. Ok, pues sí, efectivamente todos estos comentarios que hacen tienen todo el sentido, ¿no? Desde por qué hay hombres, o sea, símbolos de hombres y arriba dice que son mujeres. También está el mapa de Estados Unidos, pero como de fondo, o sea, como de adorno en realidad. Ni siquiera te estaba diciendo, por ejemplo, que las mujeres de Nicaragua estén más al sur de Estados Unidos y las mujeres de El Salvador estén más al norte. O sea, es nada más un conglomerado de símbolos que en realidad tampoco te dicen nada, porque es el símbolo de la mujer, cuando la mujer, bueno, sin pensar que están símbolos de hombres también, ¿no? Pero pensando que solo vea mujeres, el símbolo por sí mismo no te está diciendo nada, porque ya el título dice que hay mujeres. Pones un mapa de Estados Unidos que nada más es ilustrativo, donde se tendría que hacer el énfasis es justamente en los porcentajes, ¿no? Entonces aquí hay igual muchísima información extra que no te da más y que le resta importancia al porcentaje, que es lo más importante. Y les pongo aquí estos gráficos para que vean que son de organizaciones, no sé si ustedes conocen estas organizaciones, pero son organizaciones, digamos, serias e importantes que de pronto sacamos esta información y a veces no nos detenemos a pensar si realmente comunican lo que queremos que comunique. Y luego, bueno, también pasan cosas terroríficas como estas, ¿no? Que ponen 1/3 de lo que sea y en el gráfico es claramente 1/4, ¿no? Entonces hay que tener también muchísimo cuidado con esos detalles, porque hay veces que estas revisiones no se hacen antes de publicar y, bueno, esto estaba pegado en un parabús, o sea, es algo ya impreso y todo metido, ¿no? Este es un ejemplo de que nosotros también hacemos cosas terroríficas, no solamente criticamos otras organizaciones. Este es un gráfico que publicamos en Animal Político, que no tiene ni razón de ser, y lo muestro también para mostrarles que, a ver, yo sé que estamos en medios de comunicación y a veces el acelere de los medios de comunicación
te restringe en cuanto al tiempo de análisis de este tipo de materiales, ¿no? Y nosotros hemos cometido bestialidades como esta que están viendo, ¿no? Teníamos que hacer este gráfico como en 10 minutos para sacarlo con una nota, y al final de cuentas no nos está diciendo nada. O sea, pensiones de vejez y viudez para ciudadanos holandeses. Y pensión de vejez son todos 70%, y tenemos varias barras en 70%, entonces no te dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo que les digo con esto es que es normal cometer errores en este tipo de visualizaciones. Lo importante es que seamos críticos y capaces de detectar esos errores y corregirlos la siguiente vez, ¿no? Este es un ejemplo que cualquiera, bueno, si alguno de ustedes ha viajado a la Ciudad de México, los que están aquí en México, este es un letrero que ponen en el aeropuerto, y lo han puesto desde hace bastante tiempo. Y dice, operaciones demoradas en el AICM 2016. Estamos en un aeropuerto que es internacional, no solamente pasan mexicanos. Si yo le pregunto a alguien qué es AICM, probablemente ninguno de ustedes tenga ni idea qué significa AICM. Incluso, no sé si tú sepas que era AICM y eres mexicana. Yo no sabía que era AICM. Aeropuerto ¿no? Internacional de la Ciudad hasta de que México. luego ya veo un nuevo tipo y veo que es Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero las siglas, por sí mismas, no son siglas tan reconocibles como, por ejemplo, ONU o UNICEF, ¿no? Que ya son siglas internacionales que mucha gente conoce. Entonces, si estamos poniendo siglas en un título, igual hace que simplemente te desconectes y ya no sepas qué es y ya no lo mires siquiera, ¿no? Entonces, el objetivo de este gráfico es que el aeropuerto le quiere echar la culpa a las aerolíneas de que los retrasos en los vuelos son de ellos y no del aeropuerto, cosa que en realidad no está comunicando tanto, y con unos muy pequeños ajustes podríamos cambiar radicalmente este tipo de comunicación. Por ejemplo, ¿qué pasa si usamos casi el mismo tipo de anuncio, pero cambiamos algunas cositas? Solo el 9% de las demoras son responsabilidad del aeropuerto, ¿no? Y ahí es casi el mismo gráfico, es casi la misma cantidad de información, pero fíjense cómo el objetivo, que es decir, no es mi culpa, es la culpa de las aerolíneas, queda mucho más claro desde el principio, ¿no? Y también justo eso, o sea, si solamente, bueno, de entrada en el primer gráfico tenemos 4 colores aquí, y luego en el gráfico tenemos solo 3, o sea, aviación oficial 0, pues si tienes 0, ¿para qué lo pones en el gráfico, no? Entonces, podemos utilizar cambios pequeños en un gráfico y hacerlo muchísimo más interesante, o que comunique de mejor manera lo que queremos que comunique. Y les quiero mostrar este ejemplo que es, porque también es importante ver, esto es un trabajo que hizo el New York Times, ¿no? Y pensamos, bueno, es que tienen recursos así ilimitados, tienen un montón de gente que puede ver, revisar y demás, ¿no? Este es un trabajo gráficamente espectacular, o sea, el nivel de detalle de esta es una cosa interactiva, ahorita nada más les puse un pantallazo, ¿no? Y lo que hace es sobre cómo la Ciudad de México se está hundiendo. Entonces, como vemos aquí, pues hay montañas y hay colores, y es gráficamente muy espectacular, digamos, ¿no? La primera vez que lo vi, yo no había todavía leído el texto, ¿no? Nada más entré y vi esta visualización y la quise explorar. Y cuando la vi dije, wow, o sea, está increíble. Y yo pensaba que era un lugar lejano por la Ciudad de México, bueno, entre la Ciudad de México y el Estado de México, como, o sea, no pensaba que fuera dentro de la ciudad, porque al final lo que veo aquí son, ¿saben? Montañas, como algunos ríos, algunas cosas. Y en realidad este punto rojo enorme en medio es tal cual el centro de la Ciudad de México. Pero no hay ningún elemento gráfico inmediato que me haga darme cuenta que esto es la ciudad tal cual, ¿no? Si esto estuviera lleno de, a lo mejor, de miniaturas de edificios, me daría cuenta que lo que se está hundiendo es la ciudad en sí misma y no un lugar alejado y demás, ¿no? Digo, obviamente esto es parte de todo un texto, y en el texto lo explica, y obviamente si exploras a detalle el gráfico te lo dice, pero hay impactos de primera instancia que puedes lograr si utilizas algunos elementos de este tipo. Y bueno, les voy a poner un par de ejemplos rapidísimos antes de pasar a Narcodata, sobre cómo el diseño de información también aplica en cosas tan triviales como un correo electrónico. Vamos a analizar rápidamente este correo electrónico que nos llegan de todas partes, ¿no? De entrada vamos a analizar el título del correo electrónico, ¿no? Nuevos datos de la OCDE confirman que la inequidad de los ingresos sigue en niveles récord en la mayoría de los países de la OCDE. Ese es el título de un correo electrónico, ¿no? Que de entrada ya ocupa dos líneas. ¿Cómo podemos hacer que esto sea mucho más útil o relevante, ¿no?
o rápido de leer. Podemos utilizar casi el mismo lenguaje, pero minimizando todo lo que nos sobra. Nuevos datos de OCDE, inequidad de ingresos sigue niveles récord, ¿no? O sea, la síntesis de información también la podemos aplicar en cosas tan triviales y tan simples como el título de un correo electrónico. ¿Y qué sucede cuando te llega un correo electrónico aquí que es tan largo que ni siquiera lo estás leyendo y no sabes de qué se trata el correo o lo archivas directamente, ¿no? Y luego, bueno, viene este texto que hoy en día tenemos todo tipo de correos cortos, correos largos, pero este en realidad es algo larguito, vienen un montón de links y tienes que leerlo todo. Es estimado periodista, pensamos, bla, 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 y tienes que leer 1, 2, 3, 4 párrafos completos para entender de qué te están hablando, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si este mismo correo lo ponemos en puntos y le ponemos unos títulos a los puntos, ¿no? Entonces puedo hacer una lectura de lo más grande a lo más chico. Entonces leo, ok, hay desigualdades en ingresos, desigualdad en ingresos se mantiene, aumentan ingresos de salarios a autoempleo, familia de bajos ingresos se beneficia menos y disminuyen apoyos del gobierno. Eso lo puedo leer muy rápido y saber que esos son los 4 puntos fundamentales del correo. Si ya me interesa el punto 3, familias de bajos ingresos, entonces ya leo ese párrafo y si ya me interesa más, pues ya le doy clic al informe de 6 páginas, ¿no? Pero le doy aquí la posibilidad al lector de que lea lo más importante primero, lo menos importante después y lo menos importante después, o más bien, no importante, pero sino el nivel de detalle, ¿no? De lo general a lo particular. Y eso hace que quizá no borren el correo inmediatamente porque ni siquiera supieron de qué se trataba. Y lo que les quiero mostrar aquí, en esta comparación, es que no solamente se trata de disminuir la información, porque como pueden ver, el correo electrónico es prácticamente el mismo tamaño, ¿no? Es casi la misma cantidad de información, es solamente un asunto de orden, de agrupación y de jerarquía. Entonces, como de un correo al otro, el otro es muchísimo más práctico y más rápido de entender. Yo creo que esto me lo va a saltar porque veo que el tiempo va muy apretado. Y voy a pasar al segundo bloque. Entonces, no sé si hay algún comentario o duda antes de pasar al siguiente bloque, que ya es casos de uso. Está más divertida esta parte. ¿Alguien que tiene alguna duda? Sí. Después podremos ver esa diapositiva. Es que igual me interesó lo que pasamos por tiempo. Si quieren lo podemos ver, pero no sé si el tiempo nos lo permita. Si quieren lo vemos. Solo para hacerle un pantallazo al anterior. A ver, esperen uno por uno porque están hablando todos. A ver, Jordi, ¿ibas a decir algo? Sí, yo sugeriría que avancemos con Narcodata y en tal caso podemos después compartir la presentación para que vayamos con los tiempos. Sí, o podemos regresar. O ya podemos al final, regresar si es vemos que- que hay tiempo. Genial. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Bueno, entonces... Muy bien. Entonces les voy a contar la experiencia de Narcodata. Este es un proyecto bastante, o sea, ya tiene bastantes años, tiene como 4 o 5 años, pero lo que fue muy bueno en este proyecto es que les puedo mostrar de principio a fin todo el proceso de diseño de información que se requirió para llegar a las visualizaciones que ojalá hayan tenido tiempo de ver. Aquí venía un video, les voy a mostrar rapidísimo un video de 30 segundos para que introducirnos a este tema. ¿Se escucha? ¿Sí se ve el video? Se escucha algo, pero no se ve el video. Es que no sé si a lo mejor acá dejar de compartir y ahora compartir esta. Ah, claro. A ver. Acá aparece el compartir y el video. Abajo, abajo, Chrome. Ajá. ¿Ahí ya se ve? Sí. Dale. Va. Bueno, pues en Narcodata se trataba justamente de poder compilar el uso de La primera. Se siguió reproduciendo YouTube. Ahí está. Listo, ya estamos, ¿no? Sí. Ok, muy bien.
Pues miren, Narcodata empezó con una solicitud de información, tal cual, que es la solicitud de información que están viendo ahora en la pantalla, en la que le solicitamos al gobierno mexicano cuántos cárteles activos de la droga había en ese momento. Y lo que nos contesta la Procuraduría fue estas 2 páginas, nada más, en donde vemos que hay una tabla, la voy a poner un poquito más grande para que veamos las categorías, una tabla en la que viene el nombre de la organización, un número del 1 al X, una categoría de células delictivas y el estado, ¿no? La región donde se encontraban. Entonces, cuando vimos esta solicitud de información, nos dimos cuenta que en general no sabíamos, como mexicanos, exactamente qué cárteles se juntaban con qué cárteles, o de qué cárteles habían nacido otros cárteles, o cuáles eran, digamos, como los cárteles madre y los hijos que nacieron de ahí, en qué periodo se iniciaron. O sea, como que teníamos ideas generales, sabíamos quién era el Chapo Guzmán, habíamos escuchado hablar sobre los Zetas, ¿no? Pero teníamos ideas de algunas regiones, de que el cártel de Sinaloa pues está en la región de Sinaloa y demás, pero era muy difícil como aterrizar justamente esta parte de radiografía, ¿no? ¿Qué sucedía en todo el país y en todas y con todos estos grupos delictivos? Entonces, cuando nos dimos cuenta que el gobierno tenía tan detallada esta información en cuanto a regiones y células delictivas, decidimos en ese momento no sacar la nota, porque esto todavía nadie lo había solicitado, entonces iba a ser una muy buena nota del día, podríamos decir, aquí revelamos cuántos cárteles activos hay y en qué regiones operan. Y hubiera sido una muy buena nota, ¿no? Pero se decidió en ese momento editorialmente que esto podía ser algo muchísimo más profundo y no dejarlo en la nota de ese momento, sino hacer como una radiografía hacia atrás de cómo habíamos llegado hasta el punto en el que tenemos esa cantidad de grupos delictivos. Una cosa, voy a irme un poquito rápido con Narcodata, pero cualquier duda que tengan a la mitad, por favor, interrúmpanme, ¿eh? Entonces, la información de este proyecto la obtuvimos de 4 fuentes principales, que fueron solicitudes de información pública, que es como el ejemplo que acaban de ver de lo que nos mandó la PGR, una investigación hemerográfica, muy profunda también, bibliográfica, y una también muy importante que fue entrevistas con especialistas. Entonces, a partir de estas 4 fuentes de información, se hizo un trabajo artesanal de juntarlo todo y poder explicar los grupos completos. Y entonces empezamos poniendo esto en la oficina. Si ven ahí el tamaño de la computadora, verán que estaba un poco invadida de papel craft. Y lo que hicimos aquí es lo que les mencionaba al inicio. Cuando vas a hacer una visualización de datos, tienes que entender perfectamente lo que ocurre en todos sus componentes. Para ese momento de mi vida, yo sabía un poco lo que les dije, lo muy general sobre el narcotráfico, pero no tenía claro qué era qué, ¿no? Entonces, nos pusimos a pintar y en colaboración con la periodista, fuimos viendo con los especialistas como categorías, que en esta primera parte no son muy, o sea, es nada más casi como una lluvia de ideas gráficas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Cártel de Sinaloa, Cártel de los Ultraleiva, el Chapo y el Mayo, pero están, ¿ven? Como la misma categoría que el Cártel de Sinaloa, cuando uno es un cártel y el otro son operadores del cártel. También habíamos empezado a poner en qué periodos operaban. Aquí hay unos cuadritos magentas arriba de cada uno, que son las iniciales de los presidentes, ¿no? Esto es Fox y esto es Calderón, son presidentes mexicanos anteriores, ¿no? Y es Salinas. Entonces, teníamos ya como un primer vaciado muy general de los puntos importantes, aunque esto seguía siendo un completo desorden. O sea, de aquí no entendíamos nada, era nada más vaciar la cantidad de información. Entonces, el siguiente paso después de vaciar la información en la pared de la oficina, que también les recomiendo mucho que hagan eso. No sé si son periodistas freelance o trabajan en medios, pero si en cualquier caso es en general muy bueno poderlo ver. Yo veo que aquí en esta oficina hay papeles pegados por todas partes, lo cual me da mucho gusto. Es bueno tenerlo enfrente y poderlo ver todo el tiempo y en grande, ¿no? No solamente en el espacio reducido de una computadora, sino poderlo ver y analizar día tras día tras día, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de una investigación de largo plazo que hace que estés trabajando en un periodo largo, ¿no? El siguiente paso de eso fue simplemente traducir esa información al digital, ¿no? Esto sigue siendo un desastre, pero ya está digitalizado, o sea, ya todos los nombres están capturados, todos los nombres de las células delictivas están capturados, y hay un pequeño intento de orden,
por sexenio, ¿no? Como ven, ya están divididos de arriba hacia abajo, sexenios, ¿no? De 1976, que hay un presidente que se llama López Portillo, del 82 al 88, hasta bueno, ya no es el actual, porque ya terminó, gracias al cielo, su periodo, de Peña Nieto, ¿no? Del 2012 al 2018. Pero entonces ya estaba dividida esta información por sexenios, y la información ya estaba más o menos colocada donde debería ir, ¿no? Les pongo un zoom a este recuadro, para que vean el tipo de información que hay. O sea, aquí en realidad hay también de todo, no hay ninguna jerarquización de la información, es solamente como hints de información, ¿no? Desde asesinato del hijo del Chapo hasta muerte de Nacho Coronel, que era un operador, ¿no? Y luego como información de otras cosas. En el 2008 el cártel de Don Beltrán Leiva se une al cártel de Juárez. Y luego información de células delictivas, ¿no? Gente nueva, cártel del Poniente y La Laguna, los artistas asesinos. También es muy interesante la parte de los nombres de las células delictivas, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tenemos muchísima cantidad de información que parece que está completamente desordenada y aleatoria? ¿Qué hacemos para dar el siguiente paso? Entonces, algo que... Perdón, Mariel pregunta, ¿qué significan los números? 12, 8, 19, 7. La verdad no me acuerdo. Creo que eran, puede ser que estén relacionados con estos hints, asesinatos. La verdad no me acuerdo. O sea, lo que les decía es que hasta este momento esto seguía siendo muy desordenado. A ver, déjame si me regreso al anterior. ¿Qué podía ser? No sé. Los de acá a lo mejor. Sí, a lo mejor están relacionados con esta leyenda, ¿eh? Es que fue hace 5 años y mi memoria es muy mala. Y en realidad esto fue parte del proceso. O sea, justamente ahorita la leyenda no era tan importante porque les estoy mostrando un poco nada más como el vaciado de información, ¿no? Pero está bien que la curiosidad te haya dado para preguntarme eso. La verdad es que ahorita no me acuerdo. Ya a partir de la siguiente diapositiva ya está empezando a ordenarse y ahí así te voy a poder contestar qué significa cada una de las partes. Entonces, cuando tenemos toda esta información, lo que les recomiendo es hacer la síntesis máxima que puedan. Entonces, cuando tenemos así todo el pizarrón lleno, ¿qué es lo mínimo indispensable que tiene que entender el lector para leer esta visualización? ¿Qué es lo mínimo con lo que se tiene que quedar? Y entonces pasamos a algo como esto, por ejemplo. Esta para nada es una visualización, digamos, de salida. Es, como lo comentaba una de ustedes al inicio, es parte del proceso. Eso es parte de los insumos que tenemos mientras estamos llevando a cabo la investigación. Entonces, ordenarlo así, ¿de qué nos ayudó? De entender el panorama general, ¿no? Teníamos, de arriba hacia abajo es el asunto temporal, ¿no? Tenemos los años 70, 1990 y 2015. Digo, todavía no es muy preciso, pero ya tenemos como ideas generales de tiempo. Y entonces sabemos que en los años 70 había solamente 3 organizaciones criminales: el Cártel de Oaxaca, la Organización de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Y en los 90s, la Organización de Sinaloa se divide en 3 organizaciones: en el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa. Y es hasta los años 2000 que el Cártel de Sinaloa, que es el Cártel de Chapuzman, se divide en Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Beltrán Leiva. Y el Cártel del Golfo en Familia Michoacana, Caballeros Templarios y Zetas. Entonces, fíjense cómo de todo el horror de información que teníamos al inicio, aquí ya tenemos muchísima claridad de lo muy, muy, muy general, que es que había 3 organizaciones, después 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después 9, ¿no? Y como una de ellas desaparecieron, el Cártel de Oaxaca y el Cártel de Colima ya no permanece en la actualidad. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a aterrizar y decir, ok, si esto es lo principal que los lectores tienen que entender, esto no puede perderse en ninguna parte de la visualización, tienen que quedar claras estas divisiones. Y ahora en términos de representación podemos ver que esta no funciona por algo muy simple. Si la vemos así y yo les pregunto, ¿cuál es la organización más grande? Quizá inmediatamente piensen en el Golfo, porque ahí tiene un área más grande, ¿no? Y en realidad esa área más grande es trivial, que es porque se divide en 4 cárteles más pequeños. Entonces, esto nos sirve en el proceso, pero no funciona propiamente como una visualización, tiene problemas de representación. Entonces, lo que hicimos después de esto fue ya pasarlo a algo, si ya vieron Narcodata, verán que esto ya es bastante más parecido a lo que pudieron ver. Y entonces, aquí lo que vemos es que ya organizamos otra vez como al inicio
por sexenio, tenemos un sexenio, segundo sexenio, tercero y así por cada uno de los presidentes, y ya podemos ver muy fácil cuántos cárteles activos hay en qué momento de la historia. Pero ¿qué sucedía con esta visualización? Y ahí es bien importante cuando lo están haciendo que puedan tener comunicación constante con los especialistas, ¿no? En este sentido, si tú ves esta representación y cada una de estas barras es un cártel, parece que todos los cárteles tienen la misma importancia o son igual de grandes, ¿no? Porque todas estas barras son exactamente del mismo alto. ¿Y qué sucede? Que no es así, ¿no? Hay cárteles que son mucho más importantes. Pero entonces aquí también entra una cuestión metodológica. ¿Cómo determinamos qué cártel es más importante o más grande que otro? ¿A alguien de ustedes se les ocurre cómo podríamos determinar qué cártel de la droga es más importante que otro y cómo medirlo? Y no me digan países no hay Supongo cárteles. que más importante de los que manejan más dinero. ¿Y cómo medimos cuánto dinero maneja un cártel de la droga? Bueno, ahí ya perdí. Por medio de la venta, no sé. ¿Por medio de qué? Lo que vendan. ¿Y cómo mides cuánto vende un cártel de la droga? Yo pensaría que por las notas de prensa, o sea, tal vez como medir pues su nivel de criminalidad o tal vez de qué tantos ataques hacen. No sé, yo pensaría en la prensa sería como mi primera... O sea, hacer un análisis de la prensa desde hace 40 años, de cómo la prensa menciona los cárteles en el tiempo. ¿Algo así? Podría ser quizás por el territorio, el tamaño del territorio donde operan. Ok, perfecto. Sí, justo eso fue lo que decidimos. Si se acuerdan de la primera solicitud de información, la última columna decía los estados o regiones donde operaban los cárteles. Entonces, eso fue tal cual lo que hicimos. Y fue una decisión metodológica, porque, a ver, todos los comentarios que hicieron tienen sentido. O sea, ¿cuánto dinero tiene un cártel? Eso puede hablar de su poderío, pero ¿cómo mides cuánto dinero tiene un cártel? O sea, hay cosas que se complican en cuanto a la medición y tenemos que ser precisos. No podemos inventarnos que, por ejemplo, lo que decías es interesante, lo de medir las notas de prensa, ¿no? Pero, ¿qué prensa? ¿No? Tenemos, o sea, todos sabemos que hay prensas y prensas, ¿no? Hay unas que son más amarillistas, hay otras que se van por la nota roja. ¿Cómo determinamos cuál es más válida que otra? En fin, o sea, yo creo que ahí entraría un montón de otras decisiones metodológicas. Entonces, efectivamente, lo que hicimos fue irnos a esa primera solicitud de información y contamos qué cártel tenía injerencia en más regiones, ese fue nuestro 100%, y a partir de eso hacia abajo, pues fuimos disminuyendo por porcentaje. Entonces pasamos de esta visualización donde todas las barras son iguales a esta, a esta, donde ya cada una de las barras tiene un alto diferente. Entonces claramente, podemos ver que el cártel de Sinaloa es sin duda el que es más grande, ¿no? El que tiene más poderío porque ocupa más espacio, bueno, más territorios en el país. Y como por ejemplo el cártel de Oaxaca, el de Colima, el Milenio, que son unos cárteles mucho más chiquitos, son pues efectivamente, la redundancia, más chiquitos. Pero ¿qué sucedía aquí también? Nos pasó lo mismo de la primera vez, que es, bueno, si ya hicimos toda la división por sexenios y estamos dando información por presidente, y lo vemos así, parece que no hubo ningún cambio, que lo que sucedía con los presidentes, o sea, que la injerencia de gobierno no generaba ningún cambio porque la barra es exactamente igual en todos los periodos. Entonces nos dimos a la tarea de averiguar por sexenio cuánto territorio tenía cada uno de los cárteles. Y entonces ya quedó algo como esto. Y entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues entonces ya podemos ver, por ejemplo, que aquí entre 1998 y 94 el cártel de Tijuana era bastante más grande y en el siguiente periodo con Cedillo se disminuyó, por algo disminuyó. Aquí no sabemos por qué, pero sabemos que algo pasó que disminuyó este cártel, ¿no? Igualmente, el mismo cártel de Juárez también disminuyó en ese periodo. Y vemos, por ejemplo, como el cártel de Oaxaca aquí casi desaparece, luego da un giro, pero luego otra vez desaparece. Entonces, esta información ya mucho más detallada nos da información adicional, ¿no? Y además información adicional muy fácil
representar y de ver y de entender. Después hay una parte que se llama la federación, que eran momentos donde los cárteles de la droga tenían acuerdos entre ellos, ¿no? Entonces aquí el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, que son el naranja y el verde, peleaban contra el cártel de Tijuana, ¿no? Y en la segunda federación los mismos cárteles peleaban contra Tijuana y también contra el Golfo. Entonces este tipo de leyendas cromáticas también ayudan a dar información relativamente fácil y extra. Pensemos que esto es todo interactivo, entonces cuando yo paso el mouse aquí Buenas. Vamos a ver. Que tengo una consulta. ¿Por qué aparece el signo más allí y en el otro no tiene el signo más? Eso solamente. A ver, tú dime, ¿qué crees que sea? ¿O por qué crees que esté esa diferenciación? Quizás porque los dos carteles estaban aliados y los otros no sé. Sí, tal cual, justo eso. O sea, aquí el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez juntos peleaban contra el cártel de Tijuana, y aquí estos dos juntos peleaban por un lado con el cártel de Tijuana y por otro lado con el cártel del Golfo. Pero el cártel de Tijuana y el del Golfo no eran en sí mismas una alianza, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas son muy buenas, pero piensen cómo, razonando un segundo más, te das cuenta que significa eso, ¿no? Exactamente. Ahí quizás se podría valorar que a lo mejor se está haciendo clara la visualización, ¿no? Pues espero que sí, espero que esa sea la conclusión de este momento. Y luego, bueno, esta ya es la visualización final. Lo que hicimos fue ordenar un poquito mejor. La anterior todavía tenía un poco de desorden, sobre todo lo de las federaciones, porque si se fijan, se había elegido otro color distinto, que es como este moradito de fondo, y lo que decidimos en la visualización final fue ponerle el color en mucho más, digamos, en transparencia, del cártel que era el líder de esa federación. Entonces, en la Federación 1, ¿cuál creen que es el cártel líder? Pues el cártel de Juárez, porque es verde el fondo, ¿no? Y en la Federación 2, el cártel que es el líder es el cártel de Sinaloa, ¿no? Por eso tiene el fondito naranja. Entonces, a lo que voy con esto es que todo, o sea, en una visualización de datos, todos y cada uno de los elementos tienen que significar, y significan cosas. Entonces, la línea punteada, ¿por qué pusimos una línea punteada? Bueno, porque para que quede muy claro dónde está el sexenio. ¿La podríamos quitar? Sí, quizá la podemos quitar, pero haría un poquito menos claro dónde empieza y dónde acaba un sexenio. ¿Por qué punteada? Porque es menos intrusiva que una línea recta, ¿no? Es nada más como una guía pequeña de que ahí está el sexenio. Las caritas de los presidentes, ¿las podríamos quitar? Sí, las podríamos quitar, pero hay gente que reconoce más fácil la cara del señor que el nombre, ¿no? O más rápido. Obviamente, ya que lo lees, si eres mexicano, pues conoces los nombres de los presidentes, ¿no? Y entonces, fíjense la cantidad de información que podemos ver en esta visualización. O sea, si yo les pregunto, aunque sean de otro país, dime cuáles son los cárteles activos en el sexenio de Ernesto Zedillo, ¿no? Este es Ernesto Zedillo. Entonces podemos ver que en el sexenio de Ernesto Zedillo existía el cártel del Milenio, el cártel de Oaxaca, el cártel de Colima, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el de Tijuana y el del Golfo. Y que estaba llevándose a cabo una federación, ¿no? Esa información, así de clara, o sea, encontrarla, digamos, en lo que hay publicado en Internet. Bueno, de ahí es muchas de nuestras fuentes de información, pero es muy difícil encontrar junta en el mismo espacio explicando el proceso completo, ¿no? Ahora, ¿por qué estos cárteles de aquí arriba están en gris y tienen, por ejemplo, un recuadro de color? Pues porque estos cárteles son cárteles secundarios que tenían que tener relaciones comerciales con cárteles grandes para poder operar. O sea, ellos solitos por sí mismos no lograban tener la operación que buscaban. Entonces, el cártel del Milenio estaba asociado con el cártel de Sinaloa, por eso tiene un contorno naranja. El cártel de Oaxaca tenía relaciones comerciales con el cártel de Juárez, y el cártel de Colima tenía relaciones comerciales con el cártel de Tijuana. Y, bueno, no sé si ustedes lo tengan tan claro, pero en el sexenio de Felipe Calderón, que fue de 2006 a 2012, él inició una cosa llamada Guerra contra el Narco. Y lo que sucedió fue que el narco explotó, y eso se ve en la visualización. O sea, aquí teníamos estos 4 cárteles grandes, Sinaloa, Juárez, Tijuana y Golfo, y después de la guerra contra el narco, ahora teníamos Beltrán Leiva, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, o sea, crecieron salieron 4 o 5 cárteles nuevos con esta guerra contra el narco. Y el asunto es que
lo que podemos ver, por ejemplo, es el caso de los Zetas. No sé si han escuchado hablar de los Zetas, tienen mucho que ver los Zetas con cuestiones de flujos migratorios porque atacan a los migrantes. Al menos en esta época era mucho más claro el ataque de los Zetas. Empezaron siendo muy, muy chiquititos, era un bracito del cártel del Golfo muy pequeño, y en el sexenio de Calderón crecieron mucho más, incluso que Sinaloa, o sea, era el cártel más poderoso de esta época. Y bueno, no hemos actualizado los datos de Narcodata, justo ahora que recién terminó el sexenio de Peña Nieto, pues tenemos la idea de acabar esta última columna porque se quedó a medias, pero pues es más o menos el mismo panorama. Lo que sucede aquí es, básicamente el cambio es que el cártel Jalisco Nueva Generación es muchísimo más grande porque pues Sinaloa, con el Chapo en la cárcel de Estados Unidos, pues sí perdió parte de su fuerza. Ahora les voy a mostrar cuestiones cromáticas, ya que al inicio todos están muy emocionados con el rojo de un gráfico. ¿Por qué esos colores? Porque esos colores que si un diseñador gráfico normal lo ve, diría, eso es una paleta que no combina entre sí, es una paleta aburrida que no funciona ni entre ella. Y aquí es donde quiero recalcar que es la información, o sea, el color también es información. Y poner un color o poner otro no es trivial, tiene que tener una razón de ser. Y más allá de la estética, en este caso, lo importante es que para nosotros es importante que no se relacione con ningún partido político, ¿no? Porque obviamente hay toda una parte que sabemos que sucede, ¿no? Que el gobierno y los cárteles de la droga tienen cierto nivel de involucramiento, eso es debatible y es una opinión política, en fin, ¿no? No queríamos que hubiera, por ejemplo, este es el logo de uno de los partidos de México, que si poníamos un cártel amarillo, dijeran, es que ese cártel está relacionado con el PRD, ¿no? Si poníamos un cártel entre verde y rojo, dijeran, ese es del PRI, o azul, ¿no? Entonces queríamos eliminar cualquier color relacionado a estos partidos políticos. En México hay muchísimos partidos políticos, y si nos ponemos acá el color de todos, pues ya se acabaron las paletas por completo, ¿no? Las paletas de color. Pero digamos que esos son los partidos principales, o eran los partidos principales en esa época. Entonces lo que hicimos fue vetar estos colores y utilizar otros colores que no se relacionaran directamente con el partido. Este es verde, por ejemplo, pero no es un verde para nada similar a este. Y este es un azul, pero tampoco es un azul nada similar a este. Entonces, en principio, ninguno de estos cuatro colores, que son los colores principales de los cárteles, tendrían que hacer alusión a ningún partido político. Y luego utilizamos un par de colores secundarios que ayudan a complementar la visualización. Y luego cosas técnicas, pero que se tienen que pensar. O sea, estos colores tenían que funcionar con fondo blanco y con fondo negro. ¿Eso qué significa? Que no pueden ser colores ni muy claros ni muy oscuros, para que tengamos la posibilidad de que funcionen con ambos fondos. Lograr esto tampoco es trivial, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cada una de las decisiones tiene que pensarse y saber por qué se está tomando. ¿Por qué este color? Porque funciona en fondo blanco, funciona con fondo negro, no se refiere a ningún partido político. Y no es nada más porque me gustó o no me gustó, o es el color de mi medio, ¿no? Y bueno, estos son colores secundarios también para complementar. Y lo que hicimos también fue poner el nombre de los cárteles, o la inicial de cada cártel, en estos círculos, que nos van a servir estos círculos para otra visualización. Entonces son exactamente los mismos colores y los mismos cárteles, pero con sus iniciales, ¿no? Este es el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel de los Zetas, los Beltrán Leiva, en fin, ¿no? Cada una de las iniciales con el color. Esta es la página de Narcodata. Hicimos 6 visualizaciones. Si ustedes entraron, igual ya habrán visto algunas. Y bueno, ahora les voy a mostrar, o sea, ahorita les mostré nada más esta primera visualización y vamos a ver muy rápidamente estas de aquí, que son como secundarias, y al final esta de acá. En toda la información que vimos hace rato, solamente tenemos información, digamos, de los cárteles y qué cártel nació de cada cártel. Pero no tenemos ninguna información de contexto. ¿Qué estaba pasando en el país, en el mundo, entre los cárteles que hacía que sucedieran cosas? Entonces decidimos hacer una visualización que tuviera todo el contexto histórico. Y lo que hicimos fue tal cual imprimir otra vez en la oficina la visualización madre y empezarle a pegar hechos históricos encima. Eso también ayuda bastante, ¿no? Lo que les decía de tener la posibilidad de ver en la oficina y tener enfrente este tipo de cosas. Ay, lo que pasa es que no se están viendo. Ah, porque son PNGs. ¿Qué pasó aquí?
Bueno, me voy a saltar acá porque vamos cortitos de tiempo. ¿Qué otra información faltaba? Pues faltaba toda la información geográfica. Hasta ahora solamente vimos el comportamiento de los cárteles y qué cártel se dividió y nació qué cártel, pero no teníamos nada de idea de dónde están esos cárteles o dónde operan esos cárteles. Entonces les quiero mostrar algunos mapas que se han hecho sobre el crimen organizado en México para que los veamos y los analicemos muy brevemente. Este es un mapa de la DEA. ¿Qué opinan de este mapa? ¿Creen que es útil, que no es útil, que es claro? No sé si lo alcanzan a ver bien a detalle, pero quisiera saber qué opiniones tienen. Yo no entiendo qué significan los puntitos chiquititos. O sea, como también operan ahí o operan en menor cantidad. Ok. Y sí entiendo que hay una relación entre ese cártel y que está en otros territorios, pero todos son del mismo tamaño, entonces no sé si tienen como la misma fuerza o hay diferentes puntitos. Como que esos puntitos en particular a mí me confunden un poco. Ok. ¿Qué más? Bueno, creo que está saturado de información también. Ajá. No sé, como que no es tan entendible. Y mira, aquí también hay un ejemplo que no sé si pasa en todos sus países, pero en México sucede mucho, que es que la zona centro del país tiene estados muy chiquitos, y entonces como tiene estados muy chiquitos nunca acaba información ahí. Y entonces se hacen cosas como esta, ¿no? Que se hace como una especie de zoom a algunas áreas para que se pueda mostrar la información. Y es un problema general que tienen muchos mapas, ¿no? Y que no controlamos, que es el asunto literal de la extensión territorial, ¿no? Entonces, efectivamente, yo tampoco entiendo, digo, esto es un mapa de la DEA, no venía más información, pero yo tampoco entiendo bien eso de los puntitos, porque hay puntitos aquí de colores, pero también hay regiones completamente rellenas de ese color. Significa que esas son las regiones principales y los puntitos son como nada más operaciones, son células delictivas, porque son todas del mismo tamaño y la misma jerarquía, ¿no? Que es lo que comentaba la compañera. Entonces, pues hay cierta incertidumbre en algunas cosas, ¿no? Digo, obviamente este mapa está inserto, me imagino, un informe de la DEA donde vendrá todos los detalles de lo que significa, pero el mapa por sí mismo y el mapa aislado sí deja muchas dudas. Luego también hay cosas como estas, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, ¿cuál es el problema en particular del crimen organizado en México? Que operan muchos cárteles en la misma región. Y entonces, ¿qué sucede? Que hacen estas cosas de colorear de 1000 rayitas y de 1000 colores, porque obviamente en muchos estados operan. Sí hay una duda, sí. Adelante. Adelante, Camila. No, es Carmen Valeria, perdón. Leí mal. No, mi duda era nada más que si ese mapa se podía ampliar en algún momento, porque, sí, el otro, porque yo no alcanzo a ver nada. Entonces, o sea, yo me puse así en la compu, entonces me parece que es un grave problema para un mapa. Los puedo enviar, ahorita yo creo que no vamos a detener más en hacerle zoom. En realidad era nada más mostrar cómo hay distintos niveles de información, ¿no? El asunto de que hay como regiones coloreadas de un color y puntitos en algunas regiones. Pero ahorita el nivel de detalle para este momento no es tan importante, pero sí te lo podemos mandar sin ningún problema. Y luego también hacen esto de meter líneas de color sobre un estado, pero entonces luego es muy difícil, se pierde un poco la geografía del estado y te confunde. O sea, esta intersección de amarillo con esta intersección de amarillo, ¿no? Este amarillo es más ancho que este amarillo, pero no es que signifique algo, simplemente que aquí hay 2 y aquí hay 3 o 4 colores. Entonces, este tipo de decisiones de cómo metemos información de narcotráfico en un mapa resultaba muy complicado, no sabíamos bien cómo hacerlo. Estos son unos últimos ejercicios, ¿no? Son otros mapas sobre narcotráfico, ¿no? Ya sé que se ven chiquitos, pero la idea es un poco mostrar cómo se resuelve, cómo otros medios o otros lugares han resuelto el tema de la geografía y del narcotráfico. Entonces nos dimos cuenta que el mapa nos estaba, más que ayudando, nos estaba limitando. Y esto me encantaría que se lo grabaran muchísimo. No toda la información geográfica se tiene que representar con un mapa, ¿no?
hay información geográfica que es mejor representarla con barras, o que es mejor representarla con porcentajes, o que hay muchas formas de representación geográfica. Y no porque haya relación geográfica, el mapa es la mejor solución. Entonces lo que decidimos fue no hacer un mapa, sino hacer algo que, les comparto, es el primer boceto de lo que me gusta llamar el túnel del tiempo, pero en realidad no tiene nada que ver con la geografía exacta, sino con lugares y zonas en el tiempo y con cada uno de los cárteles. Porque también algo que sucede con estos mapas tradicionales es que no puedes ver cómo cambian en el tiempo. O sea, ese es un mapa de ¿qué? De un sexenio, es el mapa del sexenio actual, pero ¿cómo estaban los cárteles hace 40 años? Yo no sé si fueron creciendo, se fueron moviendo, en qué zonas. Yo quisiera saber también si antes, si esta zona ahorita es roja, si antes era verde, ¿no? Y por qué ha cambiado. Entonces, lo que hicimos fue hacer esto. ¿Y qué es esto? Como les decía, es un túnel del tiempo. Entonces tenemos, imagínense tal cual como un túnel, de 1976 a 2014. Eso quiere decir que, digamos, las donas que lo conforman son cada uno de los sexenios, ¿no? Entonces, este es un sexenio, este es otro. El sexenio más en la orillita es el de Peña Nieto, que es el presidente que acaba de salir del país. Y hacia abajo son los otros presidentes. Y luego cada una de las, digamos, de las rebanadas de pastel es un estado de la república, ¿no? Entonces aquí tenemos Aguascalientes, este es Baja California. Es que yo creo que aquí me va a pasar a la versión interactiva para que sea más fácil verlo. ¿Ven mi pantalla todos? No, tengo que compartir primero. Ahí está, ¿verdad? Ok. Déjame mover esto acá. Ok. Entonces, fíjense, lo que les decía, ¿no? Estos son los presidentes. Este es el presidente López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, ¿no? Entonces, ahí vemos el asunto temporal de los presidentes y de los... cada uno de los mandatos. Y después tenemos aquí los estados, Aguascalientes, Baja California. Fíjense en este mapa chiquito, cómo se va iluminando de qué estado estamos hablando, ¿no? Para los que no conozcan la geografía de México, ¿no? Entonces aquí podemos ver de qué estado estamos hablando, pero podemos ver lo que sucedió en ese estado en el tiempo. Y finalmente podemos irnos a ver por cártel, ¿no? Queremos ver Caballeros Templarios, familia michoacana, los Zetas, aquí está el cártel de Sinaloa, ¿no? Y también vemos en chiquito, por ejemplo, fíjense toda la región que ocupa el cártel de Sinaloa. Lo podemos ver aquí en el mapa, pero también lo podemos ver aquí en el tiempo, y podemos ver que desde muy inicio había estados donde estaba el cártel de Sinaloa. Pero, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, como ven, está solamente en las orillas, porque ese es un cártel muy nuevo, pero igualmente ocupa casi toda la región sur del país. Entonces, fíjense la cantidad de información que tenemos aquí, solamente con una sola imagen que prácticamente no tiene nada que ver con mapas, porque este mapa lo podemos eliminar, este mapa es un mapa de apoyo. En realidad podemos saber, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Fíjense la cantidad de cárteles que aparecen aquí, ¿no? Entonces, este es un estado, los mexicanos lo podrán reconocer inmediatamente, que sabemos que es un estado cooptado por el crimen organizado. Y luego un estado, por ejemplo, como Hidalgo, tuvo un cártel en uno de los periodos, pero actualmente, al menos hasta los datos de 2014, no aparecía ningún cártel ahí. Entonces, fíjense cómo la información, que es casi su totalidad geográfica, se puede trabajar y medir desde muchos otros lugares, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo sobre esta visualización en lo que me desconecto? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda o algún comentario? Yo quería preguntar cómo les llegó la idea para presentarlo de esa manera. Es muy buena pregunta, siempre me la hacen y nunca saben cómo responderla. En realidad, pues mira, de entrada sabíamos que el mapa tradicional, digamos el mapa geográfico, que es como se los mostré al inicio, esos mapas no nos estaban funcionando. Entonces sabíamos que un mapa como mapa nos quedaba muy corto y nos estaba faltando la información. La verdad, o sea, a nivel anecdótico, ¿cómo se nos ocurrió eso? Estaba yo en un congreso de diseño de información viendo una ponencia sobre otra cosa
y mostró una imagen que estaba mostrando otro tipo de datos, otras cosas, más o menos de una forma más o menos semejante. Y en ese momento dije, ya sé cómo representarlo, lo podemos representar con tiempo hacia el fondo y con división de estados. Y fue un poco así, y obviamente luego fue llegar a la redacción, aterrizar la idea, ver si funcionaba, ver si no funcionaba, y darnos cuenta que era una buena forma de representarlo. Pero quiero que sepan, y quiero puntualizar, este tipo de representación funciona para este tipo de información. ¿A qué me refiero? Como ven, o sea, hay un asunto gráfico muy claro, ¿no? Los cárteles que están al inicio, en 1976, son muy poquitos cárteles, y los cárteles que hay actualmente son muchísimos más. Si esto fuera al revés, esta visualización no nos serviría, por un asunto de espacio, ¿no? Al centro de la visualización hay pocos datos, y conforme vas expandiéndote hay más datos. Si los datos fueran de otra manera, a lo mejor esta representación no funcionaría. Entonces, lo que hay que hacer siempre es, ok, tuve una idea de cómo hacerlo y hay que aterrizarlo y ver si me funciona con los datos, y no tratar de obligar a los datos a que se adapten a tu representación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de esto? No, creo que no. Okay. ¿Están listos para pasar a la estafa maestra o quieren hacer algún otro comentario último de Narcodata? Yo tengo una duda metodológica. Tengo claro que empezó con la solicitud de información, pero hacia atrás encontraron información, o cómo lo verificaron, cómo fue un poco ese proceso de encontrar dónde dominaban los cárteles, porque yo soy de Monterrey y hay como mucha información y muy confusa, y siento que es demasiado, entonces quería entender un poco metodológicamente cómo le hicieron. Pues mira, como les mostré al inicio, Narcodata viene de 4 fuentes de información. Una, efectivamente, fueron solicitudes de información, que se hicieron más después de eso, pero también lo que les decía, o sea, fue investigación hemerográfica y bibliográfica. Hay varios libros que hablan sobre el tema del narcotráfico, un montón de notas periodísticas, ¿no? Como se mencionaba también al inicio, y la que para mí personalmente fue de las más valiosas, que fue entrevistas con especialistas, o sea, un trabajo en equipo con especialistas durante todo el proceso, ¿no? Si te interesa más a detalle, en la página de Narcodata tal cual hay una pestaña que dice metodología, y ahí puedes leerla como con más calma, todos los detalles de cómo se hicieron las cosas. Y si sigues teniendo dudas, mándame un correo y te pongo en contacto con la reportera que lo hizo y que seguramente te podrá ayudar con dudas más específicas. Gracias. Yo quiero preguntar sobre si, o sea, esta información casi siempre la organizas antes en un Excel o algo así. Sí, totalmente. Entonces, sí. O sea, todas las visualizaciones que les enseñé parten de un Excel, todas. Sí. Y de hecho, eso ahora lo voy a mostrar mucho más claramente con el ejemplo de la estafa maestra, pero sí se necesita ordenar la información en base, como en una especie de bases de datos, ¿no? Alba, ¿tú querías preguntar algo? Sí, yo quería más hacer un comentario porque decía que el mapita que está como a la derecha es más referencial, pero yo la encontré de súper utilidad porque yo no conozco México y no me ubico como cuáles son los estados y esto, pero cuando comentabas que Michoacán tiene como niveles muy altos de criminalidad, yo quería saber qué tan cercano o qué tan lejano está de Hidalgo, por ejemplo, que no tiene, digamos, carteles en la zona, y el mapa pues me sirvió mucho para entender ese punto en específico. Sí, mira, lo del mapa no digo que no sea útil, para nada. Lo que sucede es que los mapas que les mostré, déjame regresar Bueno, sí. Estoy un poquito... Es que tengo que cambiar la configuración desde acá. Ahí está, sí. Los mapas que les mostré antes, los de la DEA y los otros, el asunto es que ellos ponían información de muchos cárteles en la misma región, ¿no? Lo que sucede en esta visualización es que solamente vemos por cártel dónde está, ¿no? Nunca se ven 2 cárteles al mismo tiempo.
lo que hace que no necesitemos poner estas rayitas ni nada. Estamos viendo en este instante solamente el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces vemos que ocupa casi todo el país, pero muchos de estos estados también los tiene el cártel de Tijuana, por ejemplo, ¿no? Y son estados que comparten, por eso luego se pelean entre ellos y hay masacres y cosas terribles, ¿no? Porque comparten los mismos. Entonces, claro que es un mapa que nos sirve de referencia, pero sin este mapa, o sea, el punto es que sin este mapa, solamente con este círculo, digamos, con este túnel, puedes saber dónde están los cárteles en el tiempo en cada estado. Obviamente esto ayuda, y hay veces que en diseño de información la redundancia es buena, eso dependiendo en cada visualización, ¿no? En este caso, por supuesto, que ayuda a darte una idea general de dónde está. Pero, por ejemplo, si hubiera algún cártel, que no es el caso, que solamente operara en los estados chiquititos del centro, y yo le doy clic a ese cártel, casi no se va a ver, ¿no? Porque es muy pequeño esos estados, pero puedes verlo dentro del círculo. Lo que preguntabas de Hidalgo, pues mira, Hidalgo es este estado de aquí, no sé si lo alcanzas a ver en tu pantalla, y Michoacán es este. Entonces están uno al lado del otro. La razón por la que hay cárteles en uno y no en otro tiene que ver con millones de factores políticos, geográficos, incluso a lo mejor hasta de qué partido estaba gobernando ese estado en ese momento. O sea, eso ya es multifactorial y depende de un montón de otros contextos. Pero es muy interesante la pregunta de decir, ok, yo no conozco el país, ¿por qué en ese estado está llenísimo de cárteles y el que está a un ladito no está tan lleno de cárteles? Y esto es muy bonito porque si una visualización de datos te genera preguntas, es que ya cumpliste uno de los objetivos, ¿no? Que es, ok, veo algo y me pregunto por qué sucedió eso, ¿no? Espérame, déjenme compartir. No soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Entonces, hablar y hacer esto. Ahí está. O sea, por ejemplo, yo personalmente me he preguntado, a ver, espérate. Muy rapidísimo aquí, en este. Yo me he preguntado, ¿por qué aquí el cártel del Golfo disminuyó tanto de tamaño, ¿no? Porque venía de este tamaño, disminuyó y luego sigue grande, grande y se hace grandísimo, ¿no? ¿Qué pasó aquí en el sexenio de Salinas que el cártel del Golfo se hizo más pequeño? Yo puedo intuir que, bueno, pues en el cártel de Salinas nacieron 3 cárteles nuevos y muy poderosos. Si estamos hablando de que el tamaño del cártel es por el territorio que ocupan, había muchísimo más pleito de territorio entre 4 cárteles que entre 2 cárteles. Eso es algo que yo me pregunté cuando terminé la visualización. Entonces, generar ese tipo de preguntas ya hace que ok, pues voy a investigar qué pasó aquí, ¿no? Si me interesa el tema. O por qué aquí el cártel de los Zetas era tan chiquitito y de un sexenio a otro se hizo el más poderoso de todo el país. Ah, bueno, pues yo sé que hay una cosa llamada guerra contra el narco y que a lo mejor algo tuvo que ver la decisión del presidente en su estrategia de ataque, ¿no? Entonces, qué bueno, me alegra mucho que te haya generado preguntas y ojalá las puedas responder más adelante con las visualizaciones. Pues ahora sí, ¿algo más o ya pasamos a la estafa maestra? ¿Qué dicen? Listo. Pasemos pues. Bueno, me gusta mucho mostrar Narcodata y la estafa maestra en el mismo taller o en la misma presentación, porque son proyectos muy distintos en términos de diseño de información, ¿no? Narcodata es una visualización de datos, ¿no? Es sintetizar un montón de información para que se entienda mucho más cuando la ves al final. Pero la estafa maestra fue un trabajo mucho más de bases de datos. Y prácticamente todo el trabajo que hice en este proyecto fue de Excel, o sea, de números y de filas y columnas. Entonces, les voy a contar, les voy a poner igualmente un videito nada más introductorio sobre la estafa maestra. No sé qué tanto conocen este proyecto en el resto de países, pero ahorita si quieren les doy un poquito de contexto. Aquí está. Si no se oye, por favor, muevan sus bracitos para que lo vea.
bien, pues este es un proyecto que hicimos el año pasado sobre, como en casi todos nuestros países, afortunadamente, de desvíos de recursos. Ay, no logro. Hay que revisar aquí. A ver. ¿Quieres volver a compartir? Sí, quiero regresar a la presentación. Gracias. Ok. Ok, entonces como les decía, la estafa maestra pues fue un proyecto de develar un sistema de corrupción en México que involucraba muchas dependencias del gobierno y universidades públicas. Entonces, lo que sucedió fue que este proyecto en particular lo trabajamos con 3 reporteros distintos. Entonces, cada uno de esos reporteros había hecho de forma intuitiva y cada quien con sus herramientas, pues distintas, les voy a llamar bases de datos, aunque no son propiamente bases de datos, digamos, vaciado de información en Excel. Y eran cosas como lo que les estoy, lo que les estoy mostrando aquí son las bases, bueno, los Exceles reales que los reporteros trabajaban en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? De la misma manera que en Arcodata era muchísima información y había que ordenar la información. Pero en este momento había además que ordenar a 3 reporteros. Y no sé si han trabajado en equipo en algún momento de su vida con otros reporteros, pero pues cada uno de ustedes tiene cabezas distintas y piensa de manera distinta y ordena la información de manera distinta. Entonces llegó un punto en el proyecto, más o menos al inicio, donde cada uno tenía estas bases de datos y cada uno ordenaba la información de manera distinta. Y entonces lograr que eso funcionara en un solo espacio era muy complicado. Entonces, en este proyecto en particular, el aporte o la importancia del diseño de información es ordenar a estos 3 reporteros y hacer una base de datos única para poder vaciar toda la información. O sea, pensemos que este proyecto era encontrar empresas fraudulentas relacionadas con el gobierno federal y con universidades públicas. Entonces, algo muy, muy importante de este proyecto es la metodología, que esas se las puedo pasar al final bueno, se las dejo y se las paso, que fue cómo convertir, no sé si ustedes han trabajado con programadores o no. ¿Alguno de ustedes, a ver, me interesa saber, ¿alguno de ustedes ha trabajado con programadores alguna vez? Yo, en Venezuela hicimos Vendata, que fue liberar la información de las gacetas oficiales que estaba, ni siquiera en PDF, sino que ellos imprimían, escaneaban y eso lo pasaban, para que no pudieran scrapearlo. Y trabajamos es bastante parecido, pero para los programadores lo que hacíamos era, como obviamente ellos no tenían tanta información política, por decirlo así, como la manejábamos nosotros, le marcábamos con color cada cosa que era distinta. Las amarillas eran las gacetas de salud, las verdes eran las gacetas de narcotráfico, y así íbamos avanzando. Ok. ¿Y tuviste algún reto con ellos como de cómo organizar la información o todo lo hacían los programadores? No, yo no, ellos se encargaban de la visualización, no me dejaron llegar hasta allá, me habría gustado. Okay. ¿Alguien más tiene alguna experiencia con programadores? ¿No? Bueno, pues digamos que en general una base de datos propia de un programador se ve más o menos como esta, ¿no? Como esta que estamos viendo aquí, donde las filas y las columnas son, pues, tal cual filas y columnas, y no hay grandes textos, incluso todo está hecho por claves. O sea, esta es una base de datos, de verdad no me acuerdo de qué, pero digamos, hay un montón de claves en la parte de arriba, H010C, que no sabemos bien qué es, y luego todos son números. Y después tienes aquí, pues, lo que significan las claves. ¿Esto qué hace? Que esta base de datos, que esta sí es una base de datos, sea sistematizable de una forma muy efectiva. Entonces, digamos, casi cualquier programador, sin importar el lenguaje en el que trabaje, si tú le das una base de datos de esta, la puede procesar y hacer visualizaciones de una manera inmediata, ¿no? Pero, ¿qué sucede con estas bases? Pues que son muy poco humanas, digamos, ¿no? O sea, poder ver la base de datos y que más o menos sepas qué estás viendo cuesta trabajo.
Entonces, imagínense que hubiéramos hecho una base de datos así, que los reporteros cada vez que quisieran llenar la información tuvieran que ver que I100B significaba identificar la unidad productiva, ¿no? Con cual decir cualquier cosa, ¿no? Hubiera sido una tarea muy complicada y muy tardada. Entonces, aquí quiero hacer hincapié en que el diseñador de información a veces sirve como intermediario o como enlace entre el periodista, digamos la parte más humana y social, y el programador, que los programadores son mucho más, digamos, organizados y necesitan información muy bien sistematizada. Y lo que hicimos en Estafa Maestra fue crear una metodología que permitía tener una base de datos que un reportero pudiera llenar más o menos fácil y que esa misma base de datos fuera sistematizable por un programador. Entonces, ahorita les voy a mostrar la base de datos resultante de todo esto. Entonces, quiero empezar mostrándoles esto. Sabíamos que íbamos a trabajar con empresas, ¿no? Y con empresas que son fraudulentas o sospechosas. Entonces, lo que hicimos fue un primer listado de la información que necesitábamos saber de esas empresas. Entonces, pues teníamos que saber la razón social, el RFC, el folio del acta constitutiva, la dirección de los accionistas, quién era el representante legal, el teléfono, la web y el correo electrónico de la empresa, en fin, una serie de información que en general mucha de esta información viene en las actas constitutivas de las empresas. Entonces, lo que hicimos fue rebotar esta información con los periodistas de Animal Político y dijimos, bueno, a ver, si vamos a hacer una base de datos y estas son nuestras categorías, que en este caso eran 23 columnas, digamos, de información, ¿es suficiente para poder hacer una investigación de empresas? Y entonces lo revisamos y llegamos a la conclusión que sí, que efectivamente estas 23 columnas era la única información que necesitábamos para hacer la investigación. Entonces hicimos, digamos, un primer Excel, para llamarlo de alguna manera, con estas 23 columnas. Ahora les voy a mostrar en qué resultó ese Excel. Estas son nuestras 23 columnas y en realidad esta fue la estafa maestra, ¿no? Entonces solamente quiero que vean el tamaño de información y sobre todo en el cambio que hubo. O sea, empezamos con esta idea de 23 columnas y terminamos con 83 columnas, 5 secciones y 9 subsecciones. Y aquí la reflexión que quiero hacer con ustedes es que tenemos que ser también flexibles durante el proceso de la investigación y decir, ok, aunque yo ya he determinado que era esto, si la investigación avanza y avanza y avanza y me doy cuenta que las cosas van creciendo y que necesito otras categorías, no podemos tener un sistema o una base de datos tan rígida que no me permita esa flexibilidad que la investigación periodística en su momento pues requiere, ¿no? Entonces fíjense cómo pasamos de aquí a acá y resultando en más de 15,000 celdas de información. Y esas 15,000 celdas se llenaron a mano, y la llenaron a mano reporteros, ¿no? Y estaban a punto de explotar, ya no podían ver más casillas y celdas, pero esto fue más de la mitad del trabajo de investigación. O sea, la estafa maestra duró alrededor de 1 año y en esto nos habíamos tomado yo creo que al menos 6 meses, ¿no? Nada más en llenar, o sea, en definir las categorías de la base de datos, en ampliar las categorías de la base de datos, en llenar las celdas. Y entonces, no sé si alguno de ustedes ha trabajado o va a trabajar o quiere trabajar en investigación de empresas. ¿Alguien por ahí que le interese el tema o que lo haya trabajado? ¿No? ¿Nadie trabaja en empresas? Entonces va a parecer aburridísimo todo lo que viene a continuación. Voy a tratar de irme más o menos rápido. Pues nosotros, al menos en México, encontramos 3 formas en las que empresas pueden otorgar recursos, ¿no? Una forma es a través de un contrato, que es, supongo que en todos los países se llama igual, ¿no? Que es un documento legal entre una empresa y una instancia de gobierno, en donde se determina un servicio y se otorga un monto. Luego está un convenio, que los convenios son muy particulares de este modelo de fraude, que es un documento legal entre 2 instancias de gobierno, en este caso, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública y la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Entonces, son 2 instancias de gobierno. El contrato es gobierno con empresa y el convenio es gobierno con gobierno. Y la última es una transferencia bancaria, que esta es la forma más, digamos, poco transparente que hay, porque es nada más, se detecta que hay una transferencia bancaria, pero no hay ningún documento ni ningún convenio que avale por qué esta dependencia le dio dinero a esta empresa o por qué esta dependencia le dio dinero a esta otra dependencia.
¿Cómo accedes a esta información? En el caso de México hay una cosa que se llama la Auditoría Superior de la Federación y ellos son los que a veces dan esa información. Un reportero normalmente no podría llegar nunca a saber una transferencia porque es violar el secreto bancario y eso pues no se puede hacer, al menos en México, no sé cómo funciona en otros países. Pero nos da indicios, o sea, esta forma de operación nos da indicios de que es pues, lo más sospechoso, porque siempre tendría que, el gobierno siempre tendría que tener un comprobante de las transacciones que está haciendo. Entonces, para todo esto que les estoy mostrando es para explicarles cómo dividimos la base de datos, cómo construimos esa base de datos. Entonces, nuestra base de datos consta de 5 secciones. Las 3 secciones que ya les acabo de comentar, ¿no? La sección de información del contrato, la sección de información del convenio y la sección de información de transferencias. Y añadimos 2 más, que es la información de la empresa, que es un poco la que vimos al inicio, el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, el correo electrónico, en fin, y toda una sección de otros. Y es bien importante también que tengamos en general siempre una sección de otros, porque aunque tú digas, ya, esta es mi base de datos final, siempre va a haber otro, ¿no? Otra persona relacionada con la empresa, otra empresa que la relacionamos, pero que no cabe en ninguna de nuestras categorías. Entonces yo les recomiendo muchísimo que cuando hagan este tipo de trabajos, contemplen la categoría otro para que tengan ahí ustedes un lugar donde vaciar la información. Y bueno, yo creo que me voy a ir muy rápido con esto, porque si nadie ha trabajado con empresas o les aburre mucho el tema, pues no voy a detalle, ¿no? Pero es como toda la información que tiene cada una de las partes, ¿no? En la empresa, pues todo eso que ya mencionamos, ¿no? El correo electrónico, sobre los representantes legales y accionistas también, su dirección, su RFC, sobre la notaría. La notaría es la instancia que hace las actas constitutivas, información oficial, en fin. Aquí es como toda la información que se requiere de cada una de las partes. Que esto es lo que nos tomó 6 meses. Esto es lo que les quiero mostrar, que realmente fue muchísimo trabajo de llenar bases de datos. Nada más es para mostrarles la cantidad de cosas que hay. Ahí está. Y luego definimos algunas reglas para llenar las bases de datos. Y aquí a lo mejor a ustedes, estoy casi segura que les ha pasado, pero si están llenando una base de datos, muchas veces pues les sale su lado periodístico y se pueden hacer descripciones larguísimas en una celda, ¿no? Como, y entonces llegué a un lugar y había una persona y bla, y hacen una descripción de un párrafo en una celda, ¿no? Cuando las celdas, para que se puedan sistematizar, pues requerimos información concreta y categorizada, ¿no? O que van a un lugar y no hay información, entonces ponen no hay información, en vez de simplemente dejar la celda vacía, ¿no? Entonces hay un montón de, como de detalles metodológicos sobre cómo llenar las bases de datos para que luego sean sistematizables. Pensemos que el fin último de esto es que podamos sistematizar. Entonces les diría, en el caso de la estafa maestra fue siempre llenar la columna A, que la columna A es donde viene el nombre de la empresa, entonces como todo esto está basado en fraude de empresas, pues necesitamos saber de qué empresa estamos hablando. Dejar las celdas vacías cuando no haya datos, no poner ni siquiera un NA, ¿saben? Nada más dejar la celda vacía, separar los ítems con punto y coma, eso ya es algo muy específico, y guardar una copia en CSV. Y esta es un pantallazo de la base de datos, perdón, de la estafa maestra. Entonces, como ven, ¿se acuerdan que les había dicho que de esta diferencia entre las bases de datos periodísticas y las bases de datos para programadores? Entonces, aquí lo que hicimos fue poner titulares muy, muy, muy descriptivos, ¿no? Empresa, objeto social y entre paréntesis, descripción de actividades, ¿no? Empresa, fecha de creación y ponemos día, mes y año. Entonces, este tipo de titulares para un programador son así terroríficos, porque no son claves, ¿no? Y en realidad las claves son las que mejor tienen que funcionar, pero todo lo demás, o sea, todo lo que está en el cuerpo de la base de datos funciona perfectamente para ser sistematizado. Entonces, utilizando una primera fila mucho más descriptiva, ayudas a los reporteros a que la puedan llenar más fácilmente, pero al mismo tiempo la conviertes en una base de datos completamente sistematizable. Y ya, bueno, esa es, les quiero enseñar nada más para que vean por curiosidad, la base de datos completa de la investigación de la estafa maestra. Aquí puedo compartir el escritorio, ¿no? O no se puede. Así, ¿no? Compartir. Ok.
Aquí está. Es que además quiero que vean un poco la extensión, ¿no? Porque no sé cuántos de ustedes han hecho periodismo de investigación o estén haciendo o vayan a querer hacer, pero mucho de eso pues tiene que ver con un trabajo más pues talachoso de este tipo, ¿no? ¿Ven? Aquí esa es toda la información sobre empresas. Ay, es que tengo aquí el mouse al revés de como tengo yo. Aquí está. Toda la información de empresas. Ahí está. Luego, cuando cambia a rojo, toda esta es la información sobre contratos. Entonces, como pueden ver, el número del contrato, la fecha de inicio del contrato, la fecha de término, toda la información de convenios, toda la información de transferencias y toda la información de otros, ¿no? Como pueden ver, hay un montón de celdas vacías. O sea, todas estas empresas, a las que corresponden esas empresas, no tuvieron ninguna transferencia. Y no pasa nada si tenemos información vacía. Lo importante es que todas las categorías se vean aquí dentro, ¿no? Entonces, vamos a regresar a la presentación. ¿Hasta el momento alguien tiene alguna duda o algún comentario? Sí, yo ahorita estaba viendo que estás utilizando Numbers y muchas veces he bajado bases de datos en mi computadora Mac y está ya por el Excel. Entonces, sí, ¿recomiendas utilizar Numbers para eso? Mira, la verdad es que abrí Numbers porque esa no es mi computadora, es la computadora que me prestaron aquí. Y supongo que es porque no tienen Excel. Mira, al final, es que entiendo lo de que a veces hay bases de datos que estallan. A mí me ha pasado, en general, si yo puedo elegir, utilizo Google Spreadsheet porque también lo puedo compartir con los reporteros y trabajar en línea con ellos. Hay quienes me dirán que es muy imprudente por cuestiones de seguridad, pero ahí depende mucho cómo sean también tus compañeros, ¿no? Hay veces que hay gente que dice tienes que encriptar la información antes de mandarla, pero luego si los reporteros no lo quieren hacer, el trabajo se vuelve complicado, en fin. ¿Qué herramienta utilizar? Pues la que puedas. Yo hay veces que uso Numbers porque hay algunas bases de datos que las abro en Excel y me cambia todos los caracteres especiales como acentos, por ejemplo, y si lo abro en Numbers se ve bien. ¿De qué depende? Pues de cómo está configurado Excel y Numbers. A veces lo abro en Spreadsheet y es mejor. Entonces ahí te diría, utiliza la que mejor te convenga. Y si puedes tener varias, o sea, en general, si tienes varias es mejor porque hay veces que abre mejor en unas y peor en otras, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Sobre la base de datos? Bueno. Yo tengo una que me da cosa preguntarla porque... No, que no te dé cosa. Siento que es muy amplia. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, supongo. Justo ahorita estaba trabajando, o sea, ayer trabajando con bases de datos y tengo SCB. No se ha compartido la pantalla. En compartir. Ya. Tengo esta. No sé si se ve ya en la pantalla. Sí. Personas detenidas en Bartolinas policiales. Y es mucha información. Muy grande. Que es sobre un mismo tema todo. Pero me cuesta mucho procesarla. Esta solicitud de información me la armé yo. O sea, ¿así tal cual te lo mandó el gobierno o eso tú lo hiciste? Así me la mandó el gobierno. Ya. Entonces, no sé cómo está la pantalla. Pero me confunde mucho. O sea, siento muchas cosas. Y no sé ni siquiera cómo anclarlo, aunque todo es un mismo tema sobre Bartolinas, sobre detenidos y enfermedades. No sé qué consejo, qué tip podrías vos dar para hacer una sola base. ¿Tú ya tienes una hipótesis de lo que quieres obtener de esa base de datos? Sí, quiero hacer una radiografía de mi trabajo. Una crónica es un reportaje sobre las Bartolinas, que son los centros de detención. Lo que yo te diría es que definas primero categorías. O sea, ¿qué categorías puedes tener? Puedes tener cuestiones, por ejemplo, temporales. ¿Quieres ver eso en el tiempo? ¿Quieres ver eso a nivel regional? ¿Quieres ver eso a nivel institución? No sé exactamente de qué es el tema, pero institución de gobierno. O sea, tienes que primero, lo que te decía, de más a menos, ¿no?
pero es lo mínimo indispensable que quieres que tus lectores sepan con esta base de datos. Entonces, si tienes tantos datos y tanta información diversa, trata de agruparla y de categorizarla. Estos, digo, no lo vimos muy a detalle, poner como tablas por aquí, tablas por allá, no sé exactamente de qué son esas tablas, pero a lo mejor lo primero que puedes hacer es separar esas tablas por categoría. Esta es una tabla que me habla de tiempo, esta es una tabla que me llama de características, esta me habla de medicinas, y entonces ya que tengas todas las categorías, ve definiendo cuáles son más importantes que otras, y después de eso ya puedes seguir avanzando, ¿no? Y también tienes... será probablemente un proceso largo, o sea, no te desesperes de que, obviamente, si ves eso de primera instancia, pues nadie entiende nada, ¿no? Te tienes que ir poco a poquito viendo cómo categorizar la información, ¿no? Si quieres, luego escríbeme y mándame la base y la puedo echar un ojo a ver si se me ocurre algo más o menos fácil. Súper, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a cerrar a cerrar nada más en cómo visualizamos o cómo ordenamos la información para representarla en este caso. Ay, no sé por qué piqué ahí. Ah, es que quieres regresar a la presentación. Sí, quiero regresar a la presentación. Hay que dejar acá y luego vamos a buscar la presentación. Acá. Listo. Ya. Entonces, bueno, ¿cómo representar los datos? Les digo, aquí en realidad mi participación en este proyecto fue muchísimo más de eso, de organizar esa base de datos, de generar la metodología y las categorías. Pero hubo una última aportación en cómo representar estos datos en particular, ¿no? Entonces, un poco lo que ahorita me preguntabas de las categorías de tu base de datos, lo que hicimos fue, en este caso, la estafa maestra, ver que había ciertas categorías, ¿no? Estaba la figura del gobierno, estaba la figura de la universidad y estaba la figura de las empresas. Esos eran como los tres actores principales. Y lo que sucedía es que el gobierno le daba dinero a las universidades le daban dinero a las empresas, y entonces cuando le llegaba el dinero a las empresas, el dinero desaparecía, ¿no? Este 1, 2, 3, que aquí parece muy claro, nos costó un montón de trabajo llegar a esa conclusión, ¿no? Y ese es el modelo de la estafa maestra, es desaparecer dinero utilizando a universidades públicas como intermediarios. Entonces lo que hicimos fue hacer esquemas. Había 4 esquemas de desvío principales. Uno es que una empresa cumple y las demás no existen. Entonces, el gobierno le da dinero a esta universidad le da dinero a todas estas empresas. Esta, digamos, simula, o no simula, esta efectivamente hace lo que se le pidió, pero estas 5 empresas no hacen lo que se les pidió y desaparece el dinero con estas empresas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer... por eso pusimos aquí, por ejemplo, las líneas punteadas, porque aquí en realidad no nos queda claro el dinero cómo pasó de aquí a acá y cómo desapareció, ¿no? Aquí es como una gran interrogante de dónde quedó el dinero después de que llegó a estas empresas. Otro modelo es que a través de trabajadores independientes se contrataban empresas ilegales. ¿Y qué sucede? Es el mismo esquema, ¿no? Hay una instancia de gobierno que le da dinero a la universidad y la universidad le da dinero a esta empresa y a estos trabajadores independientes, y a partir de esos trabajadores independientes se desvían los recursos a otras empresas. El tercer esquema de desvío es que una instancia del gobierno le da dinero a 2 universidades, estas le dan el dinero a empresas, digamos, legales o legítimas o que parece que lo hacen bien, y todas estas le dan dinero a una sola empresa y se hace el desvío más grande, que este es de los desvíos más grandes porque fue además para la Secretaría de Desarrollo Social, o sea, el dinero para combatir la pobreza en el país fue este esquema de desvío, ¿no? Que es como de los más trágicos porque obviamente pues, ese dinero no le llegó a los más pobres. Y el último esquema de desvío es que subcontratan y subcontratan y subcontratan hasta que se desaparecen millones. Entonces se le da dinero a una serie de empresas que luego le dan a otra empresa que esa a su vez le da a otras empresas y esa a su vez le dio a otra y a otras 3 empresas, ¿no? Entonces estos son los esquemas de desvío que vimos en estafa maestra. Estos esquemitas que les enseño son los que se pusieron en el libro de la estafa, pero los que verán en la página web son a color porque bueno, es digital y el libro era impreso en blanco y negro, pero son el mismo tipo de diagramas, nada más que aquí sí le pusimos el nombre de las empresas para que la gente pudiera ver los nombres de las empresas al pie, por si les parecían importantes. Y bueno, nada más decir que este proyecto fue parte de todo un conglomerado de información
que incluía un cómic, videos explicativos, numeralias, un sitio web, en fin, fue un trabajo colaborativo. En Animal Político todos nuestros especiales son trabajo colaborativo con un equipo grande de trabajo. Y yo creo que ya nos dio tiempo del bloque 3. Bueno, pues entonces para cerrar, no sé si tengan alguien más alguna duda o comentario para Yosune. Si quieres, déjame. Sí, yo tengo algunas preguntas. Primero sería, ¿qué herramientas gratuitas funcionan para la visualización de todos estos datos? ¿Qué deberíamos tener en cuenta cuando nosotros no somos tan expertos en esta cuestión gráfica? Como que cómo podemos desarrollar o adquirir ese ojo gráfico, pero a la misma vez periodístico. Y lo otro era, si hacer estos trabajos periodísticos en una página web aparte, no es como un reportaje y ya, sino que una página creada para esto, es parte también de esa visualización. Sí, bueno, mira, voy a tratar de ir en orden porque mi memoria es pésima. ¿Qué herramientas recomiendo? Yo te diría que, al menos personalmente, hay muchísimas herramientas. No me gustaría recomendarte una herramienta como tal, sino un poco lo que hicimos al inicio de la sesión, que fue poder analizar gráficos y detectar cuáles funcionan y cuáles no. Lo que tenemos que tener, o sea, el propio Excel, que te saca gráficos de barras y de pasteles, puede ser una excelente herramienta de trabajo, siempre y cuando el resultado gráfico diga lo que tú quieres que diga, que es lo que nos pasó al inicio. O sea, eran gráficos relativamente simples que no estaban comunicando lo que se necesitaba comunicar. Entonces, más allá de herramientas, más bien pensemos en los resultados que esas herramientas nos proveen. Si la herramienta te da un poco, por ejemplo, por eso puse el ejemplo de lo del New York Times, formas de visualizar con mapas y diagramas, y al final eso, aunque sea espectacular, no está comunicando lo que quieres, tampoco te sirve de nada. Entonces, más bien ahí explora las que sean gratuitas y tú, o sea, haz pruebas, pero realmente cuando salga el resultado tienes que ver si ese resultado está comunicando lo que tú quieres. Ya ves, ya se me olvidaron las siguientes 2 preguntas. ¿Me las puedes repetir, por favor? No, lo otro era como recomendaciones para desarrollar este ojo gráfico. Somos tan expertos en eso. Pues mira, yo te diría tal cual, igual júntate un día con un par de colegas y júntense a ver gráficos que la gente publica, o sea, en otros medios, en organizaciones de la sociedad civil, véanlos juntos y hagan un poco el ejercicio que hicimos al inicio. ¿Cuál está funcionando, cuál no? Aquí, ¿por qué el color es importante o por qué no es importante? Y muchas veces simplemente juntarse y decirlo en voz alta te hace reflexionar qué es, ¿no? Había una persona que me preguntaba en algún momento, ¿por qué cuando estaban los cárteles de la droga y había 2 bolitas, ¿por qué uno tiene más y otro no tiene más? Lo pensó 3 segundos más y se dio cuenta perfectamente por qué uno tenía más y el otro no tenía más. O sea, a lo mejor nada más es cuestión de que te juntes con colegas y hagan análisis al mismo tiempo, ¿no? Y la última, que era si crear una página aparte para toda esta investigación, es parte también de esta visualización. Sí, totalmente. O sea, el diseño de información, como le decía, aplica desde un correo electrónico hasta, por supuesto, el sitio web que contiene la investigación en su totalidad. O sea, la página web te tiene que ayudar a navegar y a llegar a la información que quieres ver de la forma más eficiente. También es parte del diseño de información. ¿Quién más tenía pregunta? ¿Alguien más? ¿No? La última oportunidad. ¿No? Bueno, pues si no tienen entonces más preguntas, no sé si quieras comentar algo más, Jordi. No, bueno, pues simplemente agradecer a Yosune que nos haya acompañado en esta, no mal recuerdo, y es la 7ª sesión que llevamos con los chicos y chicas de la red. Parte de la intención de esto era no solamente hablar con periodistas siempre desde la lógica tradicional, sino también incluir a otras personas que hacen parte de la cadena de la construcción de los contenidos, como en este caso, pues, los diseñadores de información, ¿no, Yosune? Entonces, creo que ha sido bien interesante entender y conocer cómo ha sido no solamente tu experiencia en estos proyectos, sino también la necesidad de crear capacidad de diálogo con periodistas y con programadores. Sí, totalmente, Jordi. Qué bueno que lo mencionaste así, porque sí es muy importante. O sea, no, ahorita que me preguntabas, ¿no? De ¿qué herramientas me recomiendas? Porque yo no tengo el ojo. No necesitas necesariamente desarrollarlo al máximo, no te vas a convertir tú en una diseñadora de información, más bien tratemos de trabajar juntos, ¿no? De hacer equipo, de hacer alianzas. Y esto es
justo estos, ¿no? Programador, periodista y diseñador de información. Si logramos tener esas 3 personas trabajando juntas, es mucho más rico y más fácil hacerlo que a que todos aprendamos a programar, a escribir y a diseñar, ¿no? Es imposible. Claro. A mí, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que, digo, aquí quizá los chicos no mexicanos posiblemente no conocían o no tienen noción de la relevancia de estos 2 proyectos, de Narcodata y de la estafa maestra, pero, digamos, el cúmulo de información representada gráficamente es brutal. Entonces, obviamente no siempre nos toca trabajar con estos grandes volúmenes de información, pero sí vale mucho la pena iniciar desde ya a tener ese ojo crítico en términos de cómo presentamos nuestra información, para que no sean textos enormes, larguísimos, que nadie lee. Y bueno, o sea, me encantaba cuando decía Yosune hace rato, no siempre las formas más obvias son las más correctas, ¿no? O sea, si vamos a hablar de regiones geográficas, no siempre tiene que ser un mapa. Si vamos a hablar de... Hombres y mujeres, no siempre hay que poner el simbolito. Exacto. Entonces, creo que esta es una charla muy útil también de cara al ejercicio colectivo que estamos desarrollando, en específico también para las personas que son del equipo 3 y del equipo 4, que tiene que ver con impacto, difusión y con producción de contenidos audiovisuales. Entonces, nada, Yosune, la verdad es que otra vez, mil gracias por acompañarnos. Y Déjame hacer una última anotación, ahorita que dijiste que hay productos audiovisuales. El diseño de información aplicado a un producto audiovisual, por ejemplo, se ve reflejado en el guión. Cuando hacen el guión del video y ordenan la información de esto va primero, esto va después y demás, también les ayuda mucho para que antes de ponerse a editar y demás, tengan todo muy bien estructurado. Ya, era lo único. Genial. Bueno, no sé, ¿se tomó la foto, Quetzalí? No, todavía no, apenas la voy a tomar. Tomamos siempre una foto para compartir en redes. Entonces, sí pueden ir poniendo sus cámaras para que no aparezcan los cuadritos negros. Todos sonríen, entonces tomaré la foto. ¿Listos? 1, 2. Esperen porque hago 2, porque son 2 pantallas. A la primera, esperen. Contengan la sonrisa. Bueno, contengan la sonrisa un poquito más. Ay, esperen, que me falló el comando. Listo. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos. Gracias a todos. En el chat les dejé mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o si alguien quiere la plantilla de la base de datos, si alguien está haciendo investigaciones de empresas o va a hacer en algún momento, les podría servir quizá más adelante. Gracias a todos, fue un gusto conocer. Gracias, Yosune. Gracias, chicos. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Sí, esta va bajando las escaleras. Muy bien, Ket. Chao, chicos.